en el Evangelio según San Mateo capítulo 12. Alabado sea el nombre del Señor. Evangelio según San Mateo capítulo 12. Seguimos orando, amado, para que la plaga que nos azota quede atrás en el nombre de Jesús. Evangelio según San Mateo capítulo 12, los versos 38 al 41. Si usted lo tiene, diga amén. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Oiga eso, amado. Oiga eso. Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Levante su mano al cielo. Clamamos al Dios Todopoderoso. El Señor, pídale a Dios que trate con su vida y con cada oyente en esta hora. Gracias, Jesús, porque resucitaste. Gracias porque venciste la muerte. Gracias por tu poder sobre el pecado y tu poder sobre la muerte. Bendice esta casa, Señor. Bendice esta iglesia. Bendícenos a todos los que hoy estamos aquí presentes, disfrutando de este culto de resurrección. Te suplico, Señor, que bendigas también a los que desde sus hogares, Señor, están con nosotros en adoración. Sirva esta palabra para bendecir a tu pueblo. Señor, salva las almas, restaura a las vidas. Dios mío, glorifícate, Señor, en los corazones que más lo necesitan y que más lo anhelan. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque eres Señor de señores, Rey de reyes. Podemos levantar nuestras manos santas a ti y batirlas y darte gloria, porque sabemos que no le estamos pidiendo muerto, no estamos adorando a un muerto, estamos adorando a un Dios que vive y reina. Aleluya. Dele un aplauso grande al que vive, al que vive. Oh, gloria a Dios. Tome asiento, amados hermanos. Convirtió el agua en vino, limpió leprosos, dio vista a los ciegos y habla a los mudos, levantó a paralíticos, detuvo flujo de sangre, multiplicó los panes y los peces, transformó la vida de corruptos y de prostitutas, perdonó a pecadores arrepentidos,
volvió la vida a fallecido. El mar y los vientos obedecieron su voz y caminó sobre las aguas. Pero aquella gente pedía señal para creer que este era el enviado de Dios. ¿Puede usted imaginar algo así? Después de presenciar milagros tras milagros, después de contemplar su majestad, después de verle y escucharle hablar con autoridad para salvación de la vida, luego de verle con la autoridad para perdonar pecados, un Dios que sanaba a los enfermos, que lo imposible lo hacía posible, que demostró poder sobre la vida, poder sobre la circunstancia, que lo demostró una y otra vez. Todavía aquella generación se atrevió, tuvieron la osadía de pedirle señal. Danos una señal, danos un indicio, danos una prueba para que creamos que tú eres el Hijo de Dios, para que creamos que tú eres el enviado de Dios. Jesús les llamó generación mala y adúltera. Ante tal petición, Jesús concluyó que eran malos y que eran adúlteros. Generación mala porque estaban voluntariosamente ciegos a su propio Mesías. Tenían al Mesías de frente. Tenían a Emanuel, Dios con nosotros, caminando con ellos, hablando con ellos, sirviéndole a ellos. Pero, amado, se negaban a aceptarle, se negaban a creer que era el Mesías enviado, el Hijo de Dios. Generación adúltera, porque eran espiritualmente infieles a su Dios. Su maldad y adulterio se fundamentaban en que Emanuel estaba en medio de ellos y no lo reconocían. Cuidado, cuidado. Mira el problema de esta gente. El problema era que Emanuel, Dios con nosotros, estaba en medio de ellos y no lo reconocían. Y no lo reconocían. La pregunta es si usted lo puede reconocer aquí en esta mañana. Si usted lo puede reconocer aquí presente. Si usted cree que Él está con nosotros. Si usted cree que Él reina y gobierna. Generación mala, generación adúltera. En Jesús se cumplían las profecías que atesoraban, pero no entendían. Malos y adúlteros les llamó Jesús. Y yo me pregunto, ¿cómo le llamaría el maestro a las presentes generaciones? Si Jesús concluyó de aquella generación que era mala y que era adúltera, ¿a qué conclusión estaría llegando hoy el maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sobre las generaciones presentes? Mira, amado hermano, en plena Semana Santa, en plena Semana Santa, en nuestro amado Puerto Rico, líderes de nuestra tierra no han vacilado en adulterar y menospreciar las sagradas escrituras. La han emprendido contra los que la predicamos y defendemos. La iglesia de Dios está siendo atacada con mentiras e injusticia como nunca antes en nuestra amada tierra. Oiga esto, esta semana un periodista nos llamaba caja de víboras. En la Semana Santa, un periodista de este país le llamaba a la iglesia del Señor caja de víboras. Otra periodista nos acusaba de torturar personas.
Otro se mofaba esta semana. Otro se mofaba del poder del ayuno y la oración, de la eficacia del ayuno y la oración. Un periódico famoso ha emprendido una agenda particular en contra de la iglesia. Ver vidas transformadas, cuerpos sanados, bocas alimentadas, comunidades evangelizadas, presos y enfermos visitados y personas consoladas no es suficiente para que esta generación crea a las Sagradas Escrituras y respete a la iglesia de Dios. Mientras nosotros éramos parte de un esfuerzo de evangelización durante toda esta semana, mientras 3,000 iglesias se lanzaban a la calle e inundábamos las redes sociales, las emisoras del país y los canales de televisión con la evangelización, los enemigos de la causa de Cristo mostraban toda su perversidad, toda su maldad y todo su adulterio espiritual. ¿Por qué adulterio espiritual? Porque diciendo que sirven a Dios, le persiguen. Ciertamente sus prioridades están en otros dioses. Y ante una realidad como la que acabo de describir, la pregunta es, ¿qué estaría Jesús concluyendo de esta generación? No he hablado de los que estas semanas han seguido en su plan de maltrato, de crimen, de odio, de venganzas, de problemas y problemas, de pisoteo, de hollar las Sagradas Escrituras, las promesas del Dios Todopoderoso. Yo solo puedo adjudicarles a esta generación incredulidad, terquedad y maldad. Estando Dios presente, estando el Rey de Reyes con los brazos abiertos y estando la iglesia invitando a salvación, amado, la gente insiste en su terquedad y en su maldad y en vivir de espalda al Dios Todopoderoso. ¿Y por qué debe esto preocuparnos y ocuparnos? ¿Por qué debemos preocuparnos por esto y ocuparnos? Amado, porque aquella generación que le pidió señal a Jesús con su discurso, con su maldad, con su adulterio, llevaron a todo aquel pueblo a la confusión, a una confusión tan grande que aquella gente, después de decir Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pocos días después estaban diciendo crucifícale, crucifícale, crucifícale. No solo eso, que el gobernante de turno les pone a un lado a Barrabás, un homicida, un asesino, alguien que le había hecho gran daño, y al otro lado les coloca a Jesús Nazareno, que los había sanado, que los había limpiado de lepra, que le había devuelto la vista a los ciegos, que había hecho maravillas y prodigios en medio de ellos, y fue tal la confusión que aquella gente escogieron a Barrabás. Aquella gente escogieron a Barrabás. Aquella generación que Jesús le llamó maligna y perversa, mala y adúltera, aquella generación, amado, provocó que el pueblo, que las masas se desviaran de la presencia de Dios, se desviaran de la verdad de Dios y abrazaran las causas malas. Es por eso que este discurso mundanal tiene que preocuparnos y tiene que ocuparnos.
Porque la iglesia tiene la función de ser la luz del mundo, de ser la sal de la tierra. Nos toca ser la conciencia de la sociedad. Pero si la luz del mundo se coloca debajo de la mesa, no va a alumbrar. Si la sal se hiciera incipiente, solo serviría para ser hollada y pisoteada. La iglesia tiene una función. Y en esta mañana, nuestra función es decirle al mundo que independientemente de lo que diga el periodista X o la periodista Y, Cristo vive y reina. Cristo va al frente. ¿Cuál es el peligro? Que estas generaciones terminen escogiendo a Barrabás. Que estas generaciones terminen escogiendo a Barrabás. Veía en las noticias una entrevista interesante. Primero fueron algunas iglesias y allí los creyentes decían algunas cosas. Luego se fueron a las playas a hacer algunas entrevistas. Y me llamó la atención aquellas entrevistas. Y le decían a una joven: ¿Por qué estás acá en la playa? ¿Eres cristiana? ¿Eres creyente? Y ella, oh, sí, ¿cómo no? Claro que sí, Cristo. Oh, I love him, I love him, I love him. Yo lo amo. Yo soy cristiana. Lo que pasa es que Cristo está en todas partes. Y Él sabe que yo lo amo. Y Él sabe que yo estoy aquí, pero aquí, desde aquí, lo estoy adorando, mirando las olas, la naturaleza. Tengo la neverita ahí, tengo la neverita ahí para disfrutar el día. Pastor, ¿es malo ir a la playa? No, no es malo ir a la playa. Pastor, ¿es pecado ir a la playa en Semana Santa? Yo no soy quien de adjudicar eso tampoco. Pero hay algo que me deja ver. Hay algo que esto me deja ver. Y es dónde están las prioridades de las personas. ¿Dónde están las prioridades de las personas? ¿Cuál es el real apego que le tengo al Dios que digo conocer? Al Dios que digo adorar y al Dios que digo amar, cuando ni siquiera el Viernes Santo lo puedo poner número 1 en mi lista de prioridades. Temo a que las presentes generaciones sean confundidas. Temo a que las presentes generaciones terminen escogiendo a Barrabás. Hay una estrategia satánica y demoníaca, amado, que lo que busca es presentar a la iglesia de Dios como los malos y perversos, como la gente que no ama. Hay un discurso, amado, agresivo e influyente que no podemos ignorar, porque nuestros hijos lo están oyendo, nuestros nietos lo están oyendo, y pueden terminar abrazando las causas contrarias al Dios del cielo. De momento pueden abrazar la incredulidad. Yo no quiero que mis hijos abracen la incredulidad ni la terquedad. Yo quiero que abracen la fe en Cristo, la fe que me hizo libre, la fe que me sanó, la fe que me salvó, la fe que me da esperanza. Y aquella generación, después de ver tanto, le dijeron al Señor: queremos verle una señal. Envíanos una señal. Es que yo me imagino a Jesús al escuchar una cosa como esa. Es que qué grande eres, Jesús. Qué misericordioso. Qué misericordioso.
amado, porque es que es verte lavando el carro desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es verte sudar. Es verte pasando el paño. Es verte en la incomodidad. Y es a las 12 del mediodía verte todavía con la bayeta en la mano, con el balde en la mano, y decirte: dame una prueba de que tú lavaste el carro. Y el Señor, en su amor, en lugar de darle lo que merecían, le dijo: esta generación mala y adúltera te manda señal, pero señal no le será dada. Lo que le estaba diciendo, lo que ustedes me están pidiendo, no se lo voy a dar, porque ya lo he hecho una y otra vez, y un milagro más no va a hacer que usted reaccione. Un prodigio más no va a hacer que ustedes reaccionen. Por lo tanto, señal no les será dada, sino la señal de Jonás. El Señor no le negó la señal. Lo que le está diciendo es: este es el ultimátum. Este es el ultimátum. Y escúcheme bien, amada iglesia, porque este ultimátum fue para aquella generación y este ultimátum es para esta generación. Fue para aquellos y es para nosotros. Señal no le será dada. La única señal que le voy a dar en este momento es la señal final y culminante. La señal final y culminante. La señal de Jonás. Los confrontó con la señal final. Ellos conocían la historia de Jonás a la saciedad. Conocían cómo Jonás venció al gran pez y fue vomitado por el gran pez al tercer día. Y Jonás fue vomitado en tierra para llevarle una palabra de arrepentimiento, un llamado de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Y Jesús lo que le dice es: esta es la señal final y esta es la señal culminante. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, asimismo el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. El Hijo del Hombre estará en la tumba 3 días y 3 noches. Y ese es el ultimátum. ¿Crees o no crees? Jesús parece decir: basta ya. Basta de tanta incredulidad. Basta de que vean y vean y no crean. Basta de que hago y no se me reconoce y no lo valorizo. Basta ya. Esta es la señal culminante, es la señal final que le voy a presentar. Y esa señal final no es otra cosa que la resurrección de Cristo de entre los muertos, victorioso. Si no creen a esta, ustedes no van a creer a ninguna más. Si no crees a esta, ustedes no van a creer a ninguna más. Y mira qué cosa mala. Este es el ultimátum que da Jesús. Esta semana, a través del mundo entero, la teología estaba debatiendo sobre si Cristo resucitó o no. Y si resucitó, ¿cómo fue esa resurrección? Y gente con cuello clerical decía unas cosas y gente con cuello clerical
decía otra. Es decir, que a la señal final y culminante, unos creen y otros no. Unos creen y otros no. Yo tengo razones de sobra para creer que Cristo resucitó, vive, reina y está aquí conmigo en esta mañana. Jesús fue colocado en la tumba. La entrada de la tumba fue cerrada y sellada con una gran piedra de unas 4.409.25 libras, 2 toneladas. ¿Qué piedrita? ¿Qué piedrita? Sellaron la entrada y al frente de la entrada la guardia romana. Porque dijeron los fariseos y escribas al gobernador romano, los discípulos de ese loco andaban diciendo que él iba a resucitar. Ese tipo dijo que iba a resucitar. Ponle vigilancia, no sea que se roben el cuerpo y vengan con que resucitó. Entonces tomaron medidas. Una puertita de 4.409.25 libras, sellada, y la guardia romana armada al frente. Estaba difícil humanamente. Estaba difícil para Pedro y Juanito. Estaba difícil para Jacobo. Estaba difícil llegar por allí, enfrentarse a los romanos, pelear contra ellos, sacarlos del camino, y después que los sacaran del camino y los derrotaran, entonces sacarle el sello a la piedrita y después entre los 12 o entre los 11 mover la piedrita. Se la pusieron difícil. Qué bueno que la pusieron difícil. Qué bueno que hicieron todas estas cosas. Porque Jesús le dijo a aquella generación no le será dada sino esta señal final y culminante. Como Jonás estuvo en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará en la tumba 3 días y 3 noches. Le puso término. Le puso término. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro unas mujeres, entre las que se encontraba María Magdalena y otras mujeres. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. No está aquí, él ha resucitado. A Dios la gloria, a Dios la honra. Se encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Él había resucitado. Mateo narra el acontecimiento y dice que hubo un gran terremoto y que la piedra fue removida y que los guardias romanos, temblando del susto, salieron corriendo. Cuando llegan las mujeres, saliendo el sol, lo que se encuentran es la piedra removida, y yo me imagino que se chocaron las manos. Qué bueno, alguien nos movió la piedra. Y entraron para encontrarse con el anuncio de que el maestro había resucitado. Y yo me pregunto, ¿por qué, si más adelante Jesús
traspasó paredes con su cuerpo glorificado, ¿por qué había que remover la piedra? ¿Necesitaba Jesús que removieran la piedra para él salir? No lo necesitaba. Podía salir y los guardias quedarse con su espada y ni darse cuenta. Podía salir sin el terremoto, con los guardias allá al frente y con la piedra de 4.409.25 libras puesta y sellada. Como quiera podía salir. ¿Por qué el terremoto? ¿Por qué la piedra removida? No fue para que Jesús pudiera salir, fue para que las mujeres pudieran entrar. Fue para dejarnos señal. Para dejarnos señal. Para que los testigos pudieran entrar. Y aquellas mujeres se volvieron locas ante el anuncio. Y salieron corriendo a decírselo a los discípulos, que se volvieron más locos todavía. Y salieron corriendo y llegaron hasta el sepulcro para comprobar que el cuerpo no estaba allí y que el maestro había resucitado. Numerosos testigos comprueban la resurrección de Cristo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Oiga esto. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Oiga eso, amado. Al momento que Pablo le escribe a los corintios, está diciendo: murió, fue sepultado, resucitó. Primero se le apareció a Cefas. Se le olvidó que primero se le apareció a las mujeres. Se le apareció a Cefas. Después a los otros apóstoles. Después a más de 500 hermanos. Y me llama la atención que Pablo enfatiza: de los cuales algunos viven aún. Al momento que Pablo escribía, de esos 500 quedaban vivos gente que atestiguaba que Cristo resucitó. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Él también se topó con el Cristo resucitado. ¿Te has encontrado tú con el Cristo resucitado? ¿Te ha hablado el Cristo resucitado? ¿Te ha abrazado el Cristo resucitado? ¿Se ha presentado delante de ti el Cristo resucitado? ¿Has tenido alguna experiencia con el Cristo resucitado? Numerosos testigos. ¿Y por qué es su resurrección la señal final y culminante? ¿Qué hacía diferente esta señal de la resurrección a las otras señales? ¿Qué le hacía diferente a que sanara al ciego Bartimeo? A que le diera la vista al otro joven ciego. A que le abriera la boca a los mudos. A que limpiara leprosos. ¿Qué hacía diferente esta señal a todas esas otras? Les digo lo siguiente, amados hermanos. Sobre las sanidades, sobre los milagros o prodigios que se hacen, muchas veces Satanás se las puede inventar para apropiarse de los mismos. Le pongo de ejemplo las plagas de Egipto. Cuando Dios hacía milagros a través de Moisés, el faraón llamaba a los encantadores, a los magos, que con sus hechizos hacían lo mismo. Hacían lo mismo. En otras palabras, que algunos de estos milagros
la gente que escoge no creer, se lo pueden atribuir a otras cosas. Que el viento se callase, que el mar se enmudeciera, lo podían achacar a la casualidad. Eso fue una casualidad. Ese señor se paró ahí y lo mandó a callar y de momento se calmó. Eso es pura casualidad. Como pasa hoy día, que los que no quieren creer, todos se lo achacan a la casualidad o a la ciencia. A todo menos al poder de Cristo. El que escoge no creer, y eso se escoge. La incredulidad se escoge. Según usted y yo escogemos creer, hay gente que escoge no creer. Los ateos escogen ser ateos. Ciertamente, sobre estas señales podían atribuirla a otras cosas. Pero ¿qué pasa con la resurrección? ¿Qué pasa con la resurrección de Cristo de entre los muertos? Amados, grandes líderes se han levantado en el mundo a través de los tiempos con grandes logros y muchos seguidores. Aún en el libro de los Hechos, cuando comienzan a perseguir a la iglesia, se estaban levantando contra los discípulos, querían detenerlos, los mismos religiosos querían detener el mensaje de la cruz, el mensaje del Cristo resucitado. Y se levantó en medio de ellos uno que se llamaba Gamaliel, que tenía un respeto entre ellos, y le dijo: varones, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, porque hace un tiempo se levantó uno llamado Teudas. Y le llegaron a seguir como 400 hombres, pero al poco tiempo este hombre murió y los que le seguían fueron dispersados. Después se levantó otro llamado Judas y le siguió mucha gente, pero también murió y los que le seguían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel le dice: si esto que ellos predican es de Dios, esa obra ustedes no la van a poder destruir. ¿Sabe por qué yo creo que Cristo resucitó? ¿Sabe por qué yo creo que Cristo está vivo? Porque va más de 2000 años del acontecimiento y aquí estamos ustedes y yo proclamando y asegurando que Él vive y que Él reina. Pero Mahoma tiene muchos seguidores aún después de muerto. Pero Buda tiene millones de seguidores aún después de muerto. Se le cayó la teoría, pastor. Se le cayó. Hay una pequeña diferencia, amado. Mahoma tiene seguidores. Buda también tiene seguidores. Mita tiene seguidores. Aarón tiene seguidores. Hasta el Cristo de Ponce tiene seguidores. Lo que pasa es que ninguno de ellos y ninguno de sus seguidores pueden decir lo que nosotros podemos afirmar, que es que Cristo vive, que Él está vivo. Solo Cristo ha resucitado. Solo Cristo ha resucitado. ¿Y qué pasa entonces, amado? Por eso, amado, siendo la fe cristiana la más perseguida, la fe cristiana la más atacada, el libro sagrado más atacado y que más han intentado detener a través de toda la historia, incluyendo esta, es la Biblia. No es el Corán ni el libro de Mormón, es la Biblia. Ese es el libro que el mundo entero se ha levantado contra él
Y no lo han podido detener, porque no es cualquier libro, es el Verbo. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra no está muerta, está viva. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Como cambiaron esos apóstoles después que vieron al resucitado. La noche del arresto de Jesús salieron todos corriendo. Pedro fue el que más cerquita se quedó y el que más criticamos, porque siguió de lejos. Cobardes. Pero cuando se encontraron con el Cristo resucitado, aquella gente cobró una valentía sin precedentes para enfrentar al mismo imperio romano, para enfrentar al mismo diablo, para enfrentar al mismo infierno, para decirle a las autoridades: no, aquí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Murieron por esta causa. Nadie muere por una mentira. Yo puedo decir: soy capaz de morir por tal cosa, pero a la hora de la verdad salgo corriendo. O me invento algo. Estos murieron por esa causa. ¿Cómo alguien es capaz de dar su vida por una causa si no está seguro de que lo que está predicando es la verdad absoluta? ¿Sabe la prueba más grande que veo de todo esto, amado? La ausencia del cuerpo. La ausencia del cuerpo. Para los romanos y para los enemigos de Cristo, que eran muchos, era muy fácil comprobar que era una mentira de estos hombres. Simplemente era un asunto de encontrar el cuerpo y traerlo. Aquí está su Jesús muerto. Estos hombres mienten. Porque no me vas a decir a mí que unos pobres apóstoles, sin recursos alguno, iban a poder vencer a todo un imperio de hierro, a un cuerpo de inteligencia romana. La ausencia del cuerpo. ¿Sabe por qué no pudieron presentar el cuerpo para comprobar que Cristo no había resucitado? No lo pudieron presentar a través de todos los años y era, no lo han podido presentar con todos los adelantos que han seguido en el curso de la historia. No han podido presentar nada de ese cuerpo, sencillamente porque no hay cuerpo. El Cristo que fue sepultado al tercer día resucitó. 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 Alábale que adoramos y servimos a un Cristo que vive y reina. Y ese es el ultimátum. Jesús se levantó de entre los muertos. Esta es la señal culminante para que el mundo crea. Con todo lo que les digo y con todo lo que se puede elaborar al respecto en la teología cristiana de la resurrección de Cristo, con todo lo que se puede elaborar, con todo lo que se pueda presentar y con la evidencia de la experiencia de miles y miles de personas que aseguramos que nos hemos encontrado con el Cristo resucitado, hay gente que se niega y se resiste a creer. Generación mala y adúltera que demandan señal. Cuidado, amado. Porque el Cristo que murió, resucitó, es el Cristo que viene de nuevo y está presto, está a las puertas. La incredulidad nos saca del camino. El llamado hoy es a creer, a fortalecer nuestra fe, a darle nuestro corazón al Cristo que resucitó. A renglón seguido el Señor le dice a aquella gente: la gente de Nínive se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. A la predicación de Jonás se arrepintieron. Y les dice: y aquí hay mucho más que Jonás al frente de ustedes. Aquí hay mucho más que Jonás al frente de ustedes. Más vale
que atiendan la señal final y la señal culminante. Mi Cristo está vivo. Mi Cristo está aquí con nosotros. Mi Cristo viene pronto. Usted puede escoger creer o usted puede escoger la incredulidad. Usted puede creer al testimonio de miles y miles de personas que así lo aseguramos, o usted puede escoger el discurso de los que escogieron no creer, los que escogieron la incredulidad. Hay algo que le digo con toda sinceridad del corazón. El Señor está a las puertas y se hace necesario que hoy nosotros creamos que Jesús es el enviado de Dios, el Cristo resucitado. Ya no porque sanó un enfermo, ya no porque le dio la vista al otro, ya no porque cambió el agua en vino. Que creamos porque este es el ultimátum, esta es la señal final. Creamos porque Él resucitó de entre los muertos victorioso y ahora está a la diestra del Padre esperando la orden. Y sonará la trompeta. Y cuando suene la trompeta, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, en los aires. Y descenderá en las nubes. Y nosotros seremos levantados para recibir al Señor en los aires. Y así estaremos para siempre con el Señor. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Si usted lo cree, póngase de pie.